Enesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria, sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. En Divulgación Forense tenemos como objetivo acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses, a través de entrevistas con expertos que comparten sus conocimientos y experiencias, para comprender cómo la evidencia científica y los avances tecnológicos contribuyen a esclarecer los hechos, fortalecer la verdad y garantizar la justicia. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una emisión más de Divulgación Forense. Estoy compartiendo cabina con la licenciada Jessica Garza. Hola, buenas tardes. Y pues su servidora, la licenciada Baste Aguilar Montaño. Y bueno, el día de hoy traemos un tema que siempre les digo que es bastante interesante pues en la actualidad, y el día de hoy traemos el tema de violencia digital, manipulación tecnológica y criminalidad moderna. Entonces, pues bienvenidos a este espacio. Recuerden que nosotros estamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde a través de Enesa Radio 97.3 FM. Y pues bueno, aquí analizamos los fenómenos que regularmente impactan, ¿no?, en nuestra sociedad, y siempre es pues con un enfoque criminológico, criminalístico, psicológico y sobre todo legal. Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias a todos y te cedo el... Gracias, Lick. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy acuérdense que pues toca, como dice la licenciada Baste, un tema criminológico, y este tema justamente pues es muy relevante hablar de este tema porque siempre como que tenemos especialistas enfocados a un solo tema, ¿no? A un solo tema donde pues nos explican y nos desarrollan todo, pero ¿qué onda con la violencia digital, la manipulación tecnológica y la criminalidad moderna? ¿De qué se tratan estos nuevos delitos? ¿A consecuencia de qué? De redes sociales, de libre acceso a las mismas, del uso de todas las plataformas digitales en donde cualquiera de nosotros podemos estar expuestos, ¿no? Desde nuestras redes sociales hasta las plataformas bancarias, quizá también. Recordemos que ya darle el acceso biométrico a cada una de ellas, pues ya es un acceso directo, ¿no? Ahora también lo que está surgiendo de pues tener que registrar las líneas y demás, mucha gente dice, no, es que no quiero registrar la línea, pero pues al final de cuentas ya le diste acceso a TikTok, de que te dé, de que pones de tu huella, de todo, ¿no? Entonces hay plataformas hasta que te piden ya de iris. Entonces, sí, exactamente. ¿Qué control tiene la tecnología sobre nosotros? Y es el tema que hoy nos ocupa. Vamos a tener a nuestro invitado que ya viene en camino, y justamente antes de que llegue el invitado me gustaría que empezáramos con las preguntas. ¿Por qué las personas sienten más facilidad para cometer violencia detrás de una pantalla? Sí, exactamente, como lo comenta la licenciada Jessica. Aparte de que vivimos en una era en donde pues el teléfono es una herramienta, creo que bastante importante, y para todos pues ya es algo que pues no sé si desgraciadamente o afortunadamente no puedes evitar, o sea, tienes que, es muy necesario, vaya. Entonces el día de hoy pues con este tema nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Y pues actualmente ya no solamente se encuentran los delitos en las calles, ¿no? O sea, ya empiezan desde pues detrás de una pantalla, ya con las redes sociales, ¿no? Que ya hay chavitos de 10, 11 años que tienen redes sociales. Entonces, yo me acuerdo de mi Facebook, me lo hicieron ya cuando iba en tercero, creo, de secundaria, o sea, ya... ¿Hasta cuándo ya tuvimos años acceso, tenía, ¿no? Exactamente. Entonces, a lo que voy es que como la actualidad ha ido pues evolucionando, y digo yo para nada favorablemente, pues por esta cuestión, ¿no?, de los videojuegos y todo esto que impacta pues en esta actualidad, ¿no? Entonces, referente a esta pregunta, yo creo que la facilidad con la que pues las personas empiezan a ejercer violencia pues detrás de una pantalla, porque yo creo que hay una desinhibición social totalmente alta. ¿Por qué? Porque nosotros, al hablar de una persona que ya perdió la desinhibición social totalmente, pues yo creo que es esa disminución, ¿no?, de control de esos límites que normalmente hacemos. Es decir, a lo mejor yo soy muy expresiva, no sé, tengo un carácter muy feo, lo que ustedes quieran, pero a lo mejor aquí en cabina pues trataré de, ¿no?
tengo que controlarme. Estoy diciendo la verdad, ¿eh? No, no es cierto. El control de impulsos, o sea, toda esta cuestión que impacta demasiado. Entonces, si nosotros hablamos de alguien con una desinhibición social pues elevada, estamos hablando que pues son personas que dicen las cosas sin filtro, o sea, no importa lastimar a las personas. Y estamos hablando que hay una carencia de empatía, ¿no? Y no hay un control pues de emociones, no estás siendo pues empático, o sea, haces conductas a lo mejor sexuales inapropiadas en una combi, ¿no? Por ejemplo, en la calle. O sea, ya hablar de esta cuestión de la desinhibición social, pues es algo que creo yo que favorece a que las personas que llevan a cabo delitos detrás de una pantalla, pues es algo pues peligroso, porque muchas personas empiezan a que pues a lo mejor a comportarse de otra manera, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando totalmente que es fundamental pues tener todo esto desde casa, ¿no? Entonces con esa preguntita pues yo creo que esa es la facilidad, ¿no? Que tienes pues esa puerta abierta para que empieces a hacer las cosas, obviamente hablando de esta cuestión de todo lo que tienes en contra, ¿no? A lo mejor eres una persona impulsiva, eres una persona que traes por ahí un pequeño trastorno, no sé, otras situaciones que ahorita más adelante vamos a ir comentando, pero ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Esto es Divulgación Forense, muchas gracias. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Las mujeres mexicanas dan y sostienen la vida todos los días. El despertar de los hogares, el cuidado de quienes aman, el esfuerzo para que no falte nada, sostienen memorias, sueños y el futuro de México. Hoy 3 millones de mujeres de 60 a 64 años reciben el reconocimiento a toda una vida de trabajo con la pensión Mujeres Bienestar. Ellas sostienen a México. Hoy México las reconoce. Gobierno de México. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Divulgación Forense y ¿qué creen? Ya está aquí nuestro invitado, el licenciado Edgar Landa, quien hoy va a estar aquí, bueno, pues dando su punto de vista, recuerden, puntos de vista científicos, profesionales, al tema que hoy nos compete, que es violencia digital, manipulación tecnológica y criminalidad moderna, en donde antes de irnos al corte, hacíamos referencia de por qué las personas sienten más facilidad para cometer violencia detrás de una pantalla. Y bueno, ya que está aquí nuestro invitado, a mí me gustaría justamente de la misma pregunta desglosar otra, que por qué las redes sociales están normalizando conductas violentas. ¿Usted siente que están normalizando conductas violentas? Las redes sociales, Link. Hola, buenas tardes a todos. Como siempre es un gusto participar aquí con las compañeras de Divulgación Forense, desde Derecho para No Abogados, aquí participando. Y fíjate que es muy interesante el tema, de verdad, porque es algo común. Hoy en día ya es algo común, ¿no? Es como... hasta cuando hablas por teléfono, yo creo que si hablas con tu novio le puedes decir te quiero mucho y dices muchas cosas que a lo mejor no es cierto. Sí. Ya estás mintiendo. Ya estás mintiendo, ¿verdad? Dicen que mentimos por lo menos 2 veces, por mínimamente 2 veces en cada plática, imagínate. Ah, ¿sí? Entonces, yo dije al día, no, es muy poquito. Era mucho. No, al día es muy poquito. Entonces te sientes con esa permisibilidad, ¿no? De poder hablar sin ver a la otra persona, en ver si estás generando un agravio, un daño, y entonces entra esa permisibilidad que pues precisamente no rebasa precisamente a veces la confianza, pero ya cuando tenemos ese tipo de situaciones pues ya estamos rebasando los derechos de otro. Entonces no es que las plataformas de alguna manera normalicen, el que normaliza es quien hace uso de ellas, ¿no? Claro. Entonces se utilizan como realmente como toda una ingeniería que ya está establecida, pero el ser humano aprende a darle otro uso a esa ingeniería, ¿no? ¿De qué tipo? Malicioso. Porque obviamente cuando hacemos esto, pues es obvio que ya existe esa parte dolosa para poder actuar, ¿no? Es
decir, ya lleva una intencionalidad para generar pues un daño, ¿no? Desde generando un daño a personas que conoces o incluso a personas que pues no conoces, ¿no? Claro. Entonces, hoy, el otra vez me tocó ir a dar una plática a una secundaria y los mismos chicos decían, ¿no? O sea, fíjate, en una nivel secundaria donde, digo, los chicos siempre son como más crudos en cuanto a la violencia, lo hacen como más natural, y ellos tenían su no sé, su plataforma, para poder sacar a los quemados, ¿no? Y entonces, si alguien quería quemar a otro, pues simplemente hacía la manifestación sin saber realmente el daño malicioso que estamos haciendo. Entonces ya desde chiquitos estamos generando una cultura de malicia, ¿no? Sí. No, y fíjate que es lo que comentábamos ahorita, que como hay pues niños de 9, 8, 10 años que ya tienen sus redes sociales, ¿no? Y que ya andan en Facebook, TikTok. Entonces, pues desgraciadamente hay plataformas que no ponen pues cierto límite, ¿no? Algunas sí avisa que eres mayor de edad, sí, no. Pero realmente cómo compruebas que lo eres o que no lo eres. Entonces, es ahí donde tienen ese acceso grande a cualquier plataforma. Entonces, pues sí es cierto, ¿no? Eso de las redes sociales. Y obviamente pues es algo que está impactando porque pues no hay un limitante, ¿no? Entonces, con esta cuestión pues yo creo que sí se normaliza un poco, ¿no? Por todo lo que se ve en redes sociales y que filtran los videos de la pelea de no sé qué y que la secundaria ya grabó y ya transmitió en vivo, ¿no? Cómo están las transmisiones ya en vivo de todo esto. Y, no, lo y de aparte, los mismos videojuegos. También es la parte de que ahorita pues las redes sociales es rating, ¿no? Ya quien empieza a transmitir un live, quien hace su vida pública y genera ese morbo, porque es morbo, pues ahora ya lo ven así. Entonces, como dice el licenciado, no es tanto que las redes lo normalicen, sino el quien las usa. Y como dices, ya se empieza a generar, digo, los medios de comunicación lo que hacen es vender contenido, claro, ¿no? O sea, no es que se venda el noticiero, no es que se venda el programa, sino de alguna manera lo que vende es el contenido que finalmente sirve, ¿no? Para informar, para desinformar, puede ser algo muy atractivo, puede consistir a lo mejor en algún material de índole sexual, a lo mejor incluso pues en los videojuegos, ¿no? Te das cuenta cómo hoy en los videojuegos, a través de ese contenido, o sea, sacas un contenido y ya estás captando menores de edad, ¿no? Estás captando menores de edad a través del juego y ya es una manera de utilizar las redes sociales, este tipo de situaciones, ¿no? Sacas, no sé, alguna publicidad, alguna imagen de una chica que a lo mejor oferta servicios sexuales y tú no sabes ni con quién estás hablando, pero estás vendiendo contenido, ¿no? Entonces, precisamente es donde, entrando a este mundo de lo que es el mundo cibernético, pues es ahí donde se generan todo ese tipo de situaciones, pero cuánto daño no se genera, ¿no? No solamente daño psicológico, daños en muchos sentidos. Entonces creo que sí es muy importante y hoy el ser humano piensa, ¿no? De verdad que es una máquina, el crimen es una maquinaria enorme en donde te empiezas a imaginar cómo y le hallan la manera de generar cuestiones que finalmente pues se encuadran hoy en día como un delito, ¿no? Claro, sí, justamente ese es el tema que hoy nos ocupa. Acuérdense que si hablamos de violencia digital, manipulación y criminalidad, no solamente estamos hablando tan solo del acoso sexual o de esta parte de los adolescentes que hacen uso de los videojuegos, y también es una captación, quizá trata de personas, sino otros tipos de delitos también como fraudes, extorsiones y demás. Todo esto también es parte de la violencia digital y bueno, pues los nuevos cambios a cometer delitos, ¿no? Estos son nuevos delitos. Entonces, ahí yo me preguntaría si la tecnología está facilitando el delito o solamente cambió la manera de cometerlo. Porque recordemos que pues antes los fraudes eran como que directamente, ¿no? Las extorsiones también eran más directas, o por teléfono, por tu línea telefónica. Y ahora, ¿qué pasa? Llegan esos mensajes, ¿no? Esos mensajes que te reenvían un código y automáticamente te metes. Un link, ¿no? Y ya el link. Y a lo que también voy con esa parte es de que, por ejemplo, a mí me toca, por ejemplo, mi mamá, que no le gusta la tecnología, ¿no? La gente que es así de, no me gusta. Y muchas veces le dan.
es que dice que yo me gané unos boletos del cine, o es que dice que tengo un descuento, y van y le presionan y ahí es cuando les pide sus datos de cuenta y demás, ¿no? Entonces yo creo que ahorita en la actualidad ya no es de que te guste o no la tecnología, sino es necesaria entenderla, saber qué sitios sí y qué sitios no y cómo utilizarla, ¿no? Pues lo que pasa es que fíjate que yo creo que quien crea la tecnología también, pues no siempre se hace con un afán malicioso, ¿no? Ujú, claro, yo creo que, por ejemplo, es un avance, ¿no? eso de que dicen, graba tu voz y vamos a generar una canción, ¿no? Y tú, wow, ¿no? Y sí, es mi voz, ¿no? Acá dices, no, todo emocionado, ¿no? ¿Esa es mi voz? Híjole, nada más que ¿qué hacemos con todo esto, Sí. ¿no? O sea, estamos transmitiendo nuestra voz y aparte, al momento de que tú haces este tipo de situaciones, estás como donando tu voz al mundo cibernético. Sí. Porque ya queda guardada. Entonces tú no sabes para qué efectos puedan ocupar tu voz, ¿no? Sí. Entonces, si bien es cierto que se da con un sentido a lo mejor de creatividad, a lo mejor con un contenido de venta en donde puedes sacar algo positivo, pero creo que el mundo criminal no lo ve Está así. muy dañado. Claro El que mundo no. criminal está viendo. Son herramientas. Sí, claro, para ya le eso. cediste tu voz y a partir de tu voz pueden hacer, no sé, un contenido donde tú estés tratando de extorsionar a alguien, pueden hacer una llamada solicitando que generes alguna transacción, algún tipo de situación. Sí. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, la tecnología lo que hace es facilitar el acceso a las situaciones donde bajo otro uso pues se dé precisamente ese cúmulo de delitos nuevos, ¿no? Hablando de lo que es el doxing, como donde se revelan los datos, la sextorsión, el ciberacoso, el ciberbullying, el grooming, no sé, hay un montón de delitos que salen sí. hoy en día y que precisamente pues sirven surgen del mundo cibernético para entrar a este tipo de Así es, ciberdelitos. y más ahora con la inteligencia artificial, Ay, ¿no? sí, eso también está. Yo sí hice así como que una prueba de que Ya al hiciste chat, tu canción. ya hice mi canción y quedó. Próximamente les bueno. comparto. Y hice la prueba con de ChatGPT y tú le preguntas, dime quién soy, así nada más, defíneme. Y en base a todas tus búsquedas y lo que has realizado, te define. Te dice todo lo que tú eres y te quedas así de, ¿es en serio? O sea, yo me quedé así de, ¿es en serio? Jamás me había hablado nadie tan bonita. A partir de ahora, no, pero sí, o sea, y lo que antes parecía que se veía solamente en películas, ¿no? Porque esto de las voces y toda la tecnología lo veíamos en películas nada más y hasta decíamos, wow, y ahora ya se convirtió en realidad, ¿no? Ya se convirtió en una realidad y justamente con eso, ¿cómo nos afectaría psicológicamente que vivimos expuestos constantemente a las redes sociales? ¿Cómo nos llega a afectar esa parte, vivir expuestos? No, pues una persona que, imagínate, que se encuentra afectada en ese sentido, pues no solamente le generas, es una persona que no solamente puede llegar con una situación de conflicto en cuanto va a depender el tipo de delito que haya sido expuesto, ¿no? En donde si tenemos un menor de edad, por ejemplo, que fue de los quemados, como el que te estoy diciendo, Sí. pues se refleja inmediatamente en el autoestima, ¿no? Es decir, su estima, su valor como persona, al ser un niño que aún está integrando su personalidad dentro de lo que es la escuela, y entonces al devaluarse esa personalidad en la escuela, pues ese niño va a sentir a lo mejor que pierde esos valores, ¿no? Porque pues está buscando de tener una identidad con los suyos y entonces pues puede dejar de tener esa idealización de ir a la escuela emocionado, ¿no? O a lo mejor puede perder la idealización de lo que es el sentido de la amistad, puede verse traicionado, puede verse humillado, y entonces ese tipo de situaciones claro que dañan a un menor, ¿no? Al grado de no querer incluso ni siquiera o ir a la escuela, bajarían sus niveles educativos. Entonces eso sería, por ejemplo, en el caso de un menor. Imagínate en el caso de una persona en donde te digan, en donde de repente veas tus fijaciones fotográficas o tus placas fotográficas con tu cuerpo, en donde pues tuvimos un caso, ¿no? De un chico de
del IPN, que salió incluso en las noticias, que tenía las fijaciones fotográficas de sus amigas y que las iba desnudando con la tecnología. Ajá. Entonces, ¿cómo las vendía? Y las vendía, ¿no? Entonces, imagínate la chica que se ve expuesta, claro, ¿no? Entonces, claro que de igual manera, pues te ves agredido, te ves violentado en cuanto a tu sexualidad, y desde luego que los delitos sexuales pues generan ese tipo de situaciones en donde vas a sentir ese daño, ¿no? Vas a sentir esa disminución en cuanto al valor como persona, vas a tener a lo mejor pues un temor, si sabes que el agresor fue un masculino, pues vas a tener rechazo a esa figura masculina, vas a tener pues una especie de reacciones en donde no vas a saber por qué, pero de repente pues ya no deseas interaccionar de la misma manera. Exacto. ¿No? Entonces cambia tu perspectiva. A la persona que es defraudada, pues imagínate la seguridad económica. Si a mí la otra vez me quitaron como 15,000 pesos del banco y yo me sentía así, ¿cómo? ¿No? Sentí que mi mundo se había caído, ¿no? Pero pues sí, o sea, porque afecta tu situación y es un problema para tu entorno familiar. No sabías a lo mejor si ese dinero lo tenías direccionado para alguna situación, pero estamos hablando de un monto a lo mejor no tan grande, pero hay gente a la que le hacen, los defraudan y no pierden eso. Y o sea, un billete de a 500 y estás como de, ahora imagínate una cantidad, pues. Sí, está... no, pues sí, ya es más grande. De hecho, hasta en las plataformas de préstamos, hay plataformas de préstamos en donde cuando no pagas, exhiben a las personas en Facebook, así porque la misma plataforma pues te pide obviamente tu identificación y que te tomes una fotografía. Y acceso a tus contactos. Exacto. Entonces es un relajo esa parte porque acceden a tus contactos y les empiezan a hablar, les hablan de ti, hasta hacen fotos igual así inventadas, te exhiben en Facebook. Entonces sí es una situación también delicada psicológicamente porque imagínate la persona que lo hace por una entrada de dinero, ¿no? Busca un préstamo, obviamente, y ¿qué es lo que sucede? Que no lo puede pagar como es en tiempo y forma y luego te hacen exacto, en las redes sociales y en las redes sociales lo que comentabas hace rato, Lick, que pues ahí todo el mundo está desinhibido, ¿no? Ahí no hay como que no se controlan como cuando estás con la persona de frente, ¿no? Exacto. Ahí exhiben como que hasta todos tus sentimientos que traes quizás ahí como que los reflejas y te desquitas, ¿no? Y opinas de las vidas de las demás personas, porque eso realmente son las redes sociales. No, y fíjate que es lo malo, bueno, lo bueno fuera que solamente fuera tu imagen desnuda o tu imagen de alguna manera, pero lo cierto es que te pasan bajo circunstancias en donde puedes estar teniendo relaciones sexuales con otras personas bajo muchas circunstancias, con escenas que son realmente grotescas, en donde claro que si lo ves, tú dices, esto lo va a ver mis conocidos, pues no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, pero lo peor de todo, y yo creo que ahorita vamos a ir a un corte, yo creo que lo más complicado es cómo cuando llegas ante una autoridad y tratas de enfrentar ese tipo de situaciones, pareciera que fuera algo mínimo, pareciera que fuera algo sin importancia. Casi te dicen, ¿y esto es lo que viene a denunciar? O sea, de verdad. Es como de sus lesiones y esto es lo que, así, totalmente. Y entonces ahorita vamos a ver cómo proceder en ese tipo de situaciones y qué es parte de las cosas que tienes que aportar para tratar de generar una integración de lo que es esas carpetas de investigación. Vamos y regresamos después del corte. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. ¿Tú sabes qué hace el INE además de las elecciones? Claro, ¿y tú? Ay, por supuesto. Por ejemplo, el INE verifica los promocionales en radio y televisión de partidos políticos, candidaturas y autoridades electorales a través de centros de monitoreo distribuidos en todo el país. Sí, con eso garantiza que los mensajes lleguen a la ciudadanía tal y como fueron programados. Así, se asegura la transparencia, equidad y cumplimiento de la difusión que realiza el INE. El futuro se escribe con tu participación. INE. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio.
Ya estamos de regreso, muchas gracias a todos, saludos a todos los que están aquí interactuando como siempre con nosotros. Y bueno, recordándoles que estamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Y el tema que traemos pues sí realmente permite que empiece un enfoque en todas las áreas que siempre les venimos manejando. Pero ¿qué pasa cuando pues es digital, ¿no? ¿Cómo entra esta parte del escenario, ¿no? Que nos comentaba ahorita el licenciado. O sea, te están vulnerando, están afectando y sí hay varios delitos que pues empiezan, ¿no? Detrás de una pantalla, pero para empezar a un desarrollo criminológico, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta siempre que hay una conducta antisocial, ¿no? Es algo que pues obviamente nuestros códigos y las normas lo están estipulando que pues no se debe de hacer y bueno, sin embargo muchas personas pues tienen ese poder, ¿no? Tienen esa parte como la desinhibición social que les comentábamos hace ratito, que realmente es eso, ¿no? Esa disminución del control y de los límites que las personas pues tienen, ¿no? Tú sabes que a lo mejor te comportas así en tal lado, pero ¿qué haces? Pues desinhibición total porque pues nadie te está viendo, porque estás detrás de una pantalla, porque no sé, cualquier situación, ¿no? Hablando de esta parte de la tecnología. Y sobre todo que pues obviamente hay una violencia digital, ¿no? Y estamos hablando también que es un fenómeno social. Hace ratito también comentábamos esta cuestión del ciberbullying y toda esta situación. Entonces realmente siento que pues ahí entra una parte muy importante en lo legal, ¿no? Y quiero saber, Lick, si tú nos puedes aquí asesorar, ¿cómo podemos nosotros, dices, vamos a las fiscalías y te hacen la cara como de, ¿esto vienes a denunciar? O sea, te quitan como esa parte, no sé cómo se le podría llamar, que te desmoralizan, no sé, o sea, te quitan el valor totalmente. Hay una revictimización porque obviamente sí, la persona ha pasado ya por una situación delicada, grave para su persona, porque la persona así lo visualiza y llegas y todavía te enfrentas con una autoridad que te revictimiza, que aminora el problema, que no le da el valor que para ti, o la importancia que para ti tiene, ¿no? Y recordemos que muchos de estos delitos cibernéticos se dan en cuestión de género, pero también estos delitos cibernéticos pues pueden influir en otro tipo de delitos, ¿no? No sé, a lo mejor incluso hasta en una violencia familiar, también, o sea, no solamente tiene que venir de gente externa a ti, o sea, también hay gente que puede conocerte y ante esa comunicación puede estar haciendo uso de lo que es tus mensajes, ¿no? Entonces dices, bueno, por ejemplo, los delitos de violencia familiar, también es muy común las agresiones, es muy común el cómo se ocupe este tipo de comunicación y el cómo se difunda. Entonces, se crean nuevas áreas de investigación. Hoy tenemos a la policía cibernética y en donde se supone que hacen ese trabajo de inteligencia cibernética, que en muchas ocasiones, en muchos delitos, el trabajo no es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? O sea, no es ese tipo de situaciones y entonces hoy en día pues también dejan al abogado a que pueda hacer uso de ese tipo de situaciones para hacer un análisis pericial de manera privada. Es decir, lo importante hoy en día es que tanto el abogado como el Ministerio Público están en la capacidad de echar a andar esa ingeniería a su favor y tratar de buscar algo que le dé una protección a la víctima. Pero efectivamente, ¿no? Dices muchas veces, ¿qué hago cuando pasan ese tipo de delitos y yo quedo totalmente expuesto, ¿no? O me siento violentado, ya sea en cuanto a lo psicoemocional, en cuanto a la parte sexual, en cuanto a la parte económica, ¿qué es lo que hago? Entonces, creo que una de las principales cosas que debes de hacer es no borrar tus mensajes, ¿no? Claro. Porque dices, me siento agraviado, no, ahí está la imagen del desnudo y de repente te pones a borrar las imágenes en la mayor medida que puedes, ¿no? Cuando lo correcto es no hacerlo, ¿no? Creo que hablas en ese momento, si tú sabes quién es el agresor o tienes idea, noción de quién puede ser el agresor, haces una llamada a lo que es la policía cibernética, ya sea del Estado de México, de la Ciudad de México, y ya en ese sentido, ellos te van a preguntar si tú sospechas de alguien que esté generando este tipo de situación, tú le refieres que sí, y en automático bloquean esos números para contigo. ¿Para qué? Para que no se genere esa situación. Pero eso es de cuando tú
sospechas o puedes determinar quién es el agresor. Entonces, en la mayoría de los casos no lo es, y por eso es que lo correcto sería, pues no borrar esas capturas, ¿no? Esos, por ejemplo, esos WhatsApps o esas imágenes, ¿no? Amenazas y todo eso. Es que también, o sea, de hecho, por la parte, esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa cuando eliminas? ¿Se puede recuperar? Sí puedes recuperar ese mensaje en cuanto a la ida y vuelta, pero a lo mejor no puedes ver como tal la imagen, o sea, solo sabes que hubo una comunicación. Sí. Entonces, sí hay mensajes que obviamente se pueden recuperar, la mayoría de los mensajes se pueden recuperar, pero puede haber video, puede haber imágenes o puede haber audios que no se recuperen como tal. Sí. Entonces, otra de las cosas que tienes que hacer es saber que vas a tener que dejar a disposición tu equipo telefónico, ¿no? O tu laptop, en donde esté la información relevante. Sí, claro, a lo mejor proteges tus archivos, pero sí de alguna manera esa parte de decir, ¿sabes qué? Aquí está, porque obviamente el mensaje o la llamada tiene un origen. Entonces, cuando tiene un origen, pues la policía cibernética lo que va a hacer es buscar de dónde viene ese origen, ¿no? O sea, hay veces que tú no sabes de dónde viene, y cuando ves, pues viene de algún centro de trabajo en donde hay algún call center, y no es que todo el call center se dedique a eso, pero hay alguien dentro de ese lugar que sí se dedica a eso, ¿no? Ese tipo de... Entonces, ¿qué necesitas? Hacer una cadena de custodia adecuada, ya sea del contenido digital o bien del equipo, lo pones a disposición para que se pueda obtener esa situación, ¿no? Y sí, justo es lo que quería comentar también, de que cuando surjan este tipo de situaciones no traten de manipular por sí mismos estas pruebas, estas evidencias, indicios, ¿no? No lo traten de manipular, al contrario, déjenlo intacto, como nos comenta el licenciado, no traten de extraer la información, porque a veces queremos extraer y entorpecemos, o bien se puede prestar a que ya la manipulamos. Claro. Entonces, pues ya es otra situación. Justamente en esta área entra informática forense con esta evidencia digital, y bueno, como nos comenta el licenciado, es una cadena de custodia digital. La cadena de custodia digital es diferente a la cadena que se utiliza en los lugares de intervención, porque esta cadena ya indica obviamente todo lo que es tecnológico. Entonces ya tiene otro enfoque a memorias, a celulares, a laptop, todo lo que sea tecnológico de donde se pueda extraer. En eso ¿qué podemos extraer? Bueno, pues la recuperación de archivos, como estamos comentando, también una geolocalización, o inclusive ya el rastreo IP de donde fueron mandados esos mensajes, ¿no? Y bueno, los peritajes en los teléfonos celulares también, de que nos habla de las famosas sábanas de las llamadas, ¿no? De estas llamadas que, aunque a veces se borren, pues precisamente ahí está información. En esas, pues obviamente nada más son las llamadas, de la duración, el número a quien se hizo y demás. Pero hablando de WhatsApp, pues sí se llega a destruir a veces las imágenes, como nos comenta el licenciado, y nada más puede aparecer hora de mensaje, con quién fue, a qué número y demás. Pero aún así, pues obviamente son de utilidad porque ya comprueba un contacto con la persona, ¿no? Ya se evidencia esta parte. Y bueno, pues hay que hacer totalmente la conservación de esto, no entrar así como en pánico, como lo que nos dice el licenciado, de que pues ya me exhibieron, a veces son fotos íntimas, o lo que sea, pláticas, hasta infidelidades, ¿no? La verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que bueno, pues eliminas y después surgen otras cosas, surge ya otra parte como de la sextorsión, por ejemplo, donde intentan extorsionarse precisamente por este tipo de información, ¿no? Entonces, pues tú no tienes evidencia y va escalando, pero esa es la parte de cuidar este aspecto. Sí, como dices, esta cadena de custodia, pues es lo que nos permite tener esa trazabilidad desde quién recolectó la información, qué es lo que encontró en la información, hasta llegar finalmente a esa parte de lo que es ese informe o ese dictamen de lo encontrado, ¿no? Pero creo que fíjate que otra cosa es que debes de generar es también esa continuidad. O sea, una cosa es
aquello que te está, sobre lo que recae el delito, pero también cómo te afecta el delito, ¿no? Entonces ahí tendrás que presentar, pues sí, un dictamen psicológico, porque de lo contrario, pues no tendríamos que acreditar la gravedad de ese delito hacia tu persona. Es decir, ¿cómo obtener una reparación del daño? Bueno, pues sí hay una reparación del daño, es un daño que de carácter psicológico, y entonces dices, ¿cómo valoro esa reparación del daño? Pues en base a esa afectación psicológica, que es muy variable y que va a ser de persona a persona. Claro. Puedes ofrecer algunos testigos, sí, para acreditar precisamente esta parte y así, ¿no? Es decir, hay mucho que reparar. Hay que recordar que los teléfonos pues por ejemplo dejan pueden hacerse ciertas pulsaciones, y si el teléfono de donde salió está activo, pues también puede ubicarse a la persona. Entonces hay mucho que hacer, o sea, realmente inteligencia cibernética no es lo que nosotros pensamos, tiene todo el equipo del mundo para poder generar la detención o darle seguimiento a ciertos delitos. Claro. Pero lo más importante es denunciar. Sí, el primer paso. Eso es lo más importante, porque si no se denuncia, entonces son delitos que quedan precisamente impunes. ¿Y hacia qué punto por qué no denuncia la gente? Pues muchas veces por miedo, por vergüenza, porque tú no sabes, o sea, por ejemplo, estos que te extorsionan y que te dicen, bueno, el primer paso es exhibirte, pero el segundo paso es dañar a una persona de tu familia. Entonces, hay que denunciar para precisamente tratar de evitar que ese daño sea mayor. Siga creciendo, justamente con lo que sucede con las mujeres, ¿no? La ley Ingrid, todas estas Olimpia, todas pero estas leyes que han surgido. O sea, por ejemplo, aquí en el estado siento yo, no sé si en la Ciudad de México, pero realmente, como dijo hace ratito el Ligo, o sea, aparte de que te revictimizan, no te dan, o sea, porque tú te metes a internet, ¿qué puedo hacer si alguien está exhibiendo mis fotos, tal, y ya tienes la ley Ingrid, la ley Olimpia y todas estas leyes, pero realmente las llevan a cabo, o sea, realmente ¿qué hacen? Porque veo de verdad tiro por viaje un montón de chavitas y que mi marido y que ya me está amenazando. Y justamente también tenemos esta pregunta aquí porque nos dicen, saludos a todos los que nos están escuchando y viendo, y nos dicen, ¿y cuando una expareja expone intimidades? Exacto, eso es a lo que voy. Sí, y es exactamente lo mismo, ¿no? Es un agresor, pero afortunadamente aquí el agresor está identificado. Exacto. Esa es una ventaja, exactamente, porque sabes, ¿no? Realmente a dónde llegar directamente. Y nos hacen otra preguntita. Pero fíjate que un comentario ahí. Creo que es importante tener cuidado, porque luego en esa situación de nosotros queremos acreditar a lo mejor una violencia, ¿no? Pero es muy común que caigamos en el juego de un juego de palabras que precisamente no se ve como una agresión, sino que se ve como un pleito de pareja. Exacto. En donde ambos se agreden. Entonces, si caes en esa situación en donde ambos participan en la agresión, entonces ya se puede generar otro tipo de interpretación y no precisamente pierda que sea su verdadero valor, ¿no? El enfoque. ¿no? Mentirle en la denuncia, ¿no? Como estoy bien enojada, no voy a decir que me violó, que casi no pasa. Y entonces, exactamente. Tenemos una pregunta, dice, ¿cómo funciona el control psicológico a distancia? El control psicológico a distancia, pues es precisamente la manipulación, ¿no? Es precisamente esa cuestión en donde tú te encuentras bajo una determinada amenaza, y derivado de esa amenaza, pues vas a tener que estar haciendo actos que mermen tu patrimonio, que te generen un daño psicoemocional, o que tengas que generar incluso daño a otros, ¿no? Sí. Porque no solamente se trata en el daño que te hacen a ti, sino que puede haber delitos en los que bajo una inducción tú generes otros daños. Ejemplo, te llaman por teléfono en una empresa y de repente te dicen, voy para tu lugar de trabajo, así seas, por ejemplo, un guardia de seguridad, y te dicen, voy por ti y ya te voy a privar de la vida, y si para cuando llegue no me tienes el dinero de la empresa, entonces te voy a matar. Y las personas caen en esa situación de presión psicológica, y cuando ves, el mismo guardia rompió la caja de seguridad, sustrajo el dinero. Exacto. Y cuando ves llega y ya se entrega de los dineros a la persona que va. Pero tú no sabes, o sea, te sientes con esa manipulación a distancia, y ya cuando ves te fuiste partícipe de un hecho delictivo. Claro.
Entonces, bueno, ahí en una carpeta de investigación pues tendrías que ser víctima, pero también te vuelves partícipe. Sí. O sea, decide tú. Decide tú qué rol quieres. Tenemos un comentario de Salvador Cañas, dice, a través de medios de comunicación electrónicos, muchos comunicadores desafortunadamente ejercitando la violencia, haciendo comentarios clasistas, racistas, machistas, entre otros. Pues sí, también es una forma de, por eso también dentro de estos medios de comunicación y redes sociales también hay que saber a quién le das el micrófono, ¿no? Porque a veces muchos hacen mal uso justamente de estas redes sociales y transmiten otro tipo de mensajes o estos comportamientos a la sociedad que también afectan, ¿no? Afectan, por ejemplo, a quien nos escucha ahorita, nosotros hacer ese tipo de comentarios, pues yo creo que no es la mejor manera. Y de hecho, pues por eso debería de haber filtros, ¿no? Así filtros es. De contratación, filtros de recepción, en todos los niveles y en todas las formas, ¿no? O sea, vemos que la parte psicológica debiera ser un producto de primera necesidad, no solamente para cuestiones clínicas, sino también para las empresas. Sí. ¿Sí? En donde obviamente es como un policía que le vas a dar un arma y a quién le vas a dar un arma, ¿no? A un comunicador le vas a dar un micrófono, ¿a quién le vas a dar ese arma? Imagínate que es un impulsivo, no tiene ese control de impulsos y cualquiera que pase y lo haga enojar, pum, lo detona. No, y es muy común, en las redes sociales es muy común que ocupemos los medios para insultar, ya sea de aquí para allá o de allá para acá, ¿no? Entonces, desde luego que sí. Pero bueno, vamos a un pequeño corte. Sí, claro que sí. Regresamos a Divulgación Forense. Regresamos. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Marc, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria, sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Muchas gracias a todos, ya estamos de regreso casi llegando a esta recta final de este programa y sí, realmente esta parte es bastante importante, ¿no? Como pues consideramos nosotros pues ir a denunciar, evitar esta pues cuestión de la revictimización y a dónde acudir, porque luego van a las fiscalías y digo, no es mala onda, ¿no? Pero tienen horas allá las personas. Ah, sí, ahorita tengo un detenido y regresa a tal hora y ¿qué pasa? Pues está ahí la chava, o sea, imagínate la chava que acaba de sufrir, ¿no? Alguna cuestión, pues, de este tema sexual, y está ahí, aparte de que, pues, lleva horas esperando, no la pasan, no le toman la declaración y todo esto, realmente, o sea, ¿qué prosigue, no? O sea, porque ¿qué pasa cuando vamos y denunciamos? ¿Qué sigue ahí? O sea, ¿qué puede seguir legalmente hablando? O sea, ¿qué prosigue de... Fíjate que pensamos que en muchos de los casos nosotros también pensamos que la justicia no va a dar resultado, ¿no? Echar a andar ese aparato de la justicia pensamos que es como algo ocioso, ¿no? Pero realmente lo correcto, decíamos, es denunciar, ¿no? Que si tienes, alguien te generó, usurpó tu identidad, y denunciar, ¿no? Que si alguien generó insinuaciones sexuales hacia tu persona o propuestas sexuales, hay que denunciar. Que si encontraste un contenido sexual no solicitado y de repente ves que te empiezan a llegar más y más imágenes, bloquear, ¿no? Y al mismo tiempo, incluso si es algo direccionado ya hacia tu persona, denunciar, ¿no? Entonces hay muchas situaciones en donde siempre vamos a tener que denunciar, pero no lo hacemos, lo normalizamos. Hay que ver que, por ejemplo, el caso Olimpia es un caso que se generó, precisamente por eso tenemos la ley Olimpia, ¿no? Porque es un caso en donde hubo una difusión, una difusión masiva de un contenido íntimo de precisamente de esta persona, de Olimpia Coral Melo, en el estado de
Puebla, y precisamente tras seguir un proceso legal, pues encontró un resultado, ¿no? Es decir, sí hubo algo positivo, movimiento. Y uno de los primeros casos precisamente se dio en ser sancionados con esta ley, fue en Quintana Roo, en donde una persona hizo difusión de imágenes sexuales de su expareja, y entonces pues precisamente se aplicó esta ley Olimpia, y hubo por ahí una sentencia de 7 años y tantos meses. Entonces, claro que sí hay una continuidad. ¿Cuándo es más fácil? Bueno, cuando tienes identificado al agresor, ¿no? Y sobre todo insistir y persistir, o sea, porque desgraciadamente es como dice el licenciado, sí vas y que hay gente y que lo que tú quieras, pero eso no quiere decir que no te van a pasar, o sea, tienes que insistir, ¿no? Y llevar todo lo pertinente para que se logre hacer la justicia. Pero ¿sabes qué también influye? O sea, mucho es esta parte de desde tu abogado sea profesional. O sea, recordemos que el abogado, y bueno, también para esto recordemos que tenemos al Instituto de Capacitación Técnica Profesional y de Posgrado, en donde como cada programa les recordamos que pues ahí pueden encontrar asesoría jurídica justamente en todos estos temas o en cualquier otro que hemos tocado, también psicológica, ayuda psicológica si se está viviendo alguno de estos temas de violencia digital en cualquier ámbito, y bueno, pues también tenemos capacitaciones dentro de las ciencias forenses, ¿no? Licenciaturas y maestrías. Ok, y pues no nos vamos sin saludar antes a nuestros radioescuchas, al Instituto de la Defensa del Hombre que siempre nos escucha. Muchas gracias. Creo que está toda la banda escuchándonos siempre. A Fernando Malfabón, Salvador Cañas, a Impulso y Enlace Ciudadano, a Aldo Joab, Gerardo Martínez, licenciado, un abrazo. Nos escuchan desde el Instituto de Capacitación Técnica, la licenciada Abigail Palomares, el maestro Noé Alberto Chávez, Jesús Solís, Mauricio SF, Ana Yeli, Idalia Domínguez, Beto Escobar, Angie Kenzo Ramírez. Bueno, o sea, sí, creo que sí, creo que hoy Dayana RS, bueno, pues creo que por ahí están siempre los que nos escuchan y nos dan continuidad, ¿no? Pues cerrando, ¿cuáles serían esos consejos, ¿no? ¿Cuáles serían esas situaciones, ¿no? Para hacer frente a este tipo de situaciones. Lo primero es que no tengamos ese miedo, porque yo sé que hay personas que somos más vulnerables que otras, ¿no? Entonces, no tener ese miedo de ir a denunciar, o sea, no porque sea el familiar, que el papá, que, o sea, no quedas exento de cualquier persona, o sea, ir a las fiscalías y denunciar, y sobre todo, pues, contarle a la persona que más confianza le tengas, y sobre todo, como dijimos ahorita hace unos segundos, un buen abogado, o sea, que les den una buena asesoría, no nada más no, o sea, una buena asesoría donde vean resultados realmente, pues, en esta cuestión legal, ¿no? Yo creo que esa es de la parte legal, que es lo principal, ¿no? Para dar inicio a una denuncia, pero también como seres humanos necesitamos el acompañamiento psicológico. Sí. O sea, yo lo he estado viendo de que siempre sí, o sea, decimos porque la familia es la presión, no, es que hazlo, es que denuncia, pero ¿quién me cuida a mí? O sea, ¿quién cuida esa parte emocional? Porque el abogado no lo va a hacer, o sea, el abogado va a hacer su chamba de lo jurídico, pero entonces yo también necesito un acompañamiento para sentirme justamente validada, que mis sentimientos se validen, mis emociones, y poder estabilizarlos porque yo me encuentro en un momento vulnerable, ¿no? Entonces yo creo que la parte psicológica siempre, en todas las áreas, como lo decíamos ahorita, es muy importante. Y fíjate que esta parte en donde no es un delito que va a parar. Es un delito que va en crecimiento, desafortunadamente, va evolucionando, que no ha tenido las políticas públicas necesarias, no ha habido una política criminal adecuada para poder parar. Hoy en día tenemos que pues simplemente el 30% del grupo de mayor riesgo son mujeres de 20 a 29 años, ¿sí? Son las que más enfrentan ese tipo de delitos, es decir, pues las jóvenes, ¿no? Las jóvenes por su juventud, por la manera en la que pueden ser manipulables por su belleza. Sus imágenes. Por su belleza. Por su belleza. Otro sector más muy vulnerable son los niños de 12 años, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que mucho tiene que ver la parte criminológica, ¿no? O sea, sí atendemos mucho a la parte del criminal, mucho a la parte de la consecuencia, pero nosotros
O sea, estamos exponiendo. Dicen por ahí, el criminal solo hace clic con su víctima, claro. ¿no? ¿Por qué? Pues porque solamente está buscando la persona que pueda ser de fácil acceso para ser captada. Exacto. Si tú le das un teléfono a un niño desde casi desde que nace, ¿no? Y el niño puede entrar a internet a los 5 años, puede entrar a cualquier contenido a los 5 años, ¿qué no puede estar viendo ese niño a los 5 años? No, y porque no hay ese limitante, como te digo, o sea, ahí te aparece un botón que dice, ¿eres mayor de edad? Sí, y ya te da el acceso, o sea, y a ellos ¿cómo le consta que realmente es un niño de 8 años que le dio que sí tiene 18 años? Licenciado, desde el principio, es que es quien lo utiliza, y en este caso, para los menores de edad, ¿quiénes somos responsables? Exacto. Los padres o tutores. Entonces, ¿quién está exponiendo a las personas a este delito? Pues los padres. Los mismos padres, es decir, exacto. estamos haciendo clic precisamente con el mundo criminal, ¿no? Sí. No tenemos yo incluso, ¿no? Yo digo, ¿cuántas veces le reviso a mi hija, la más pequeña, el celular? Sí. ¿No? ¿Cómo sé quiénes son sus amigos? ¿A quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién está en sus redes sociales? ¿Cómo simplemente las formas en las que nos vestimos? ¿Qué tanto damos a conocer el estilo de vida que tenemos? Y entonces estamos exponiéndonos, y los que estamos desgraciadamente exponiendo esta situación, pues somos nosotros como mismos. padres. Yo por eso confundo a las redes sociales, subo de todo un poco para que no sepan quién soy ni cómo soy. Ni yo mismo sé quién soy. Me he definido. Es histriónica, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues aquí como cada programa les damos las gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven. Les recordamos que estamos cada martes de 4 a 5 de la tarde con un invitado dando su punto científico. Hoy el licenciado Edgar Landa estuvo aquí con nosotros, es un honor tenerlo porque son muchos sus conocimientos. Sí. De verdad que aprendemos en cada programa de él, entonces estuvo muy bien que viniera. Gracias. Pues sí, solamente avisarles que ya estamos dentro de lo que es el Spotify, o sea, también si quieren por ahí vernos, también. ¿no? Quieren revivir el programa. No, y también recuerden los viernes de Derecho para No Abogados, los viernes, que eso es fundamental. También ya estamos en YouTube, ¿verdad? Y no se pierdan la barra programática, entonces siempre con temas muy interesantes. Sí, ¿vale? Pues muchísimas gracias, nos vemos el siguiente martes, gracias a Aldo por estar aquí en cabina apoyándonos, y que tengan un excelente martes. Nos vemos hasta la próxima. Divulgación Forense agradece tu tiempo y participación. Esperamos contar con tu presencia todos los martes de 4 a 5 de la tarde, con peritos expertos en cada uno de nuestros temas.